Hola muchachos, soy Rafa Martínez de rock111.com. Recuerden que están en Rock 111 TV en esto que le llamamos El Anecdotario. Aquí produciendo este maravilloso programa, Beto Hernández, Bedrock. Quiero mandar saludos a Beto Bonilla, a Naomi, que bueno, pues también están involucrados en esto, a Sharon, a Roberto, a Alejandro, a Ulis, bueno, es Ulix San, ese es ya su seudónimo, y a toda la gente que colabora con nosotros, muchas gracias. Esto es Rock 111 y sigue creciendo. Y hoy quiero hablar un poco de remontarme en lo que ha sido algo como muy frecuente en la historia del rock mexicano, en la historia de las contraculturas en México. Y esto a colación con todo lo que está pasando, pues una vez más, con el gobierno de México, que bueno, pues al final serán peras o serán manzanas, pero nos queda claro que siempre va a haber una mala relación entre el gobierno y el rock and roll, por angas o mangas. Esto empieza pues porque obviamente el rock and roll pues lo traen pues, los gabachos y los ingleses, y entonces obviamente pues estos gobiernos así medio mochos, medio militares de los 50, 60, 70, pues obviamente tenían así como el argumento de no, pues esta música va así como a ser muy el pensamiento libertino y no sé qué y no sé cuánto. Obviamente me podría extender, pero bueno, pues es anecdotario. O sea, esto es nada más como el preámbulo. En los 80s y 90s, bueno, pues empezó a abrirse, entre comillas, empezaron a abrirse espacios, pero precisamente en 1995, con el pretexto de pues un desgarriate que se armó en la Venustiano Carranza con los Caifanes, pues el gobierno de la ciudad de México cancela como todos los eventos en vivo y más con rockeros. Y cosa que es medio extraña porque pues sí, en la ciudad tampoco crean que pues en los años 90 o en los 2000 hubo mucho rock and roll. Todas estas demostraciones culturales siempre han sido confinadas a las escuelas, a los SHs, al queso, a lugares que al final tienen cierta autonomía y que tienen cierta contracultura. Y bueno, pues esa es una realidad. Y entonces me estaba acordando precisamente que, bueno, pues ahorita que no se está abriendo muchos espacios de nuevo, que al contrario, que se están cerrando en la Ciudad de México, sobre todo. No sé cómo estén en otros lugares, en otras latitudes. En el Estado de México ha sido complicado también. Y bueno, yo me acuerdo en la época que me tocó, que fue precisamente esa apertura. Siempre nosotros, pues nos habían platicado de las famosas racias, ¿no? O sea, las racias eran en los 70s, en los 60s, 70s, era que de repente pues llegaban así los tiras de la Ciudad de México, entraban a los antros donde había rock and roll, que de repente pues ni siquiera había alcohol. O sea, era un rollo así de, pues ya saben, al Batis acá tocando sus rolitas, o al Rodrigo, y pues te bebías una Coca-Cola y ya. Pero pues llegaban estos gandallas y sí llegaban así contra todo, ¿no? O sea, La policía siempre en vigilia. Sergio Arau, pues sí nos ha contado, ¿no? Que él en los 70s dejó el rock and roll porque pues sí le tocaron dos madrizas así muy intensas y dijo, ya, la goma. O sea, no estoy así como para que aguante estos golpes de estos cuates, ¿no? Y entonces, pues uno, pues ya en los 90s, pues uno ve apertura, uno dice, bueno, pues estas cosas ya son parte de la historia y demás. Y recuerdo perfectamente que nos lanzamos. Hago una acotación, mi hermano y yo no fuimos a Venustiano Carranza ahí a lo de los Caifanes en 95, porque mi madre tiene una especie de instinto en donde sabe que algo va a pasar en esos eventos masivos, y cuando no nos deja ir es por algo. Y todo empezó en 1985. La botellita de Jerez tiene un maravilloso título que se llama El Túnel 29. En 1985, en un partido Pumas América en el Estadio Olímpico de Seúl, se armaron los catorrazos y hubo muertos en este Túnel 29, precisamente. Y fue el primer evento que mi madre no nos dejó ir. Entonces, bueno, pues cuando fue lo de Venustiano Carranza, pues evidentemente dijimos, bueno, pues por algo será. Nos quedamos encerrados rezando en casa, como siempre lo hacemos en los 90s.
Y bueno, pues la cuestión es que fuimos a un evento bastante espectacular, pues se presentaba Los Lagartos, Limbo Samba y Tijuana, ¿no? En una cosa maravillosa que se llamaba el Rockstock. Y digo maravillosa porque de veras era un antro como, pues como de fantasía. O sea, sí era como entrar ahí y ya era un hoyo funky acá muy raro con gente bien extraña y pues uno cuadraba, ¿no? O sea, como que era la misma loquera. Y evidentemente, bueno, pues el lugar estaba atiborrado, o sea, no había para dónde caminar. Evidentemente, pues ya mejor te ahorrabas el rollo de echarte un trago porque ir a donde estaba la barra, a donde estaba la cantina, a pesar de que con el boleto tenías barra libre, era imposible llegar. Entonces, bueno, pues mejor te aposentabas en un buen lugar en donde te tocara un poco de slam y un poco de todo el concierto. Así lo hicimos. Empezaron a tocar las bandas, evidentemente 3 bandas muy slameras. Y bueno, pues también definitivamente los lugares pues se excedían, ¿no? Porque la neta sí estaba a reventar el lugar. Yo creo que no había ni las condiciones mínimas óptimas como para estar, pues ahí echando tiros en el Rockstock. Pero bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Echando acá el brinco y demás. Fuimos con algunos amigos y ahí estábamos todos en esta onda. Y bueno, pues vimos a un Tijuana no impresionante que, bueno, yo no sé cómo cupieron en el escenario del Rockstock porque además era chiquito. Pero de repente, así entre la gente empezó como a pulular un rumor, ¿no? Así de que había Judas, pues atascando a la gente, ¿no? Afuera del lugar. Y honestamente, pues digo, eran 1996, 97 por ahí. No habíamos ido a tantísimos conciertos, o sea, no habíamos tenido como ninguna experiencia mala hasta ese momento en los conciertos de rock en la Ciudad de México, pero se empezó como a correr más el rumor, ¿no? De que sí había Judas del Chorrito afuera agandallando. Y pues la cuestión es que mucha gente se empezó a ir, pues también por miedo, ¿no? La onda es que cuando salimos del toquín, pues sí sales de, pues algo, y es extraño porque sí, como les cuento, o sea, ni siquiera bebimos porque pues no alcanzábamos, o sea, nos daba flojera llegar hasta la barra, pero la cuestión es que vivimos nuestra primer racia en 1996, o sea, cuando supuestamente ya se habían acabado, cuando supuestamente ya no habían esas persecuciones idiotas pues, por una panda de chorizos ahí que estaban escuchando rock. Y de repente me acuerdo que mi hermano, pues obviamente, pues él sí corría así como bala. Pero pues yo, honestamente, así eso de correr como que no se me da. Entonces sí, la neta es que yo sí dije, no, pues es que ya dormiremos calientitos en algún separo de la Ciudad de México. Pero con todo y todo corrimos, o sea, me acuerdo perfecto. Imagínense, a uno de mis amigos le decíamos Choche, entonces imagínense al Choche y a mí corriendo por Reforma para zafarnos de la racia que nos había tocado. Y sí, la neta es que sí, los Judas, pues obviamente, pues eran como siempre han sido, ¿no? O sea, unos tipos, pues obviamente rabiosos y con pelo así de militar y pues gandallas, ¿no? Entonces, que en ese entonces iban en Spirits blancos, o sea, era así como de cajón, Spirits sin placas. Y pues nada más te apañaban y pues muchas veces te golpeaban así nomás para que sacaran su estrés y pues te bajaban una lana, ¿no? Pues así de cajón. Entonces, pues el rollo es que parece que sí entraron al Rockstock ese día, intentaron como que clausurar, evidentemente pues todo el mundo se puso bien agresivo porque pues sí les dieron como en la torre. Mientras pasaba eso yo creo que ya estaba en el Metro Auditorio porque ya veníamos hacia Satélite porque ya estábamos como muy pues asustados con lo primero que nos había pasado, pero sí me sorprendió, o sea, sí fue sorprendente que todavía en 1996 existía este asunto. Y bueno, pues obviamente pues nos pasaron muchas más historias de apañones y demás. Había unos muy estúpidos, como por ejemplo, no quiero recordar el nombre, pero va a ser así como chiste local. Es un cuatísimo que tuvimos aquí en Riff 111, que tenía un programa de metal que le cae súper bien a Alberto. Este señor pues, se le ocurre a ir a un toquín en el Teatro Metropolitan y se mete su navaja y está así como de, güey, no mames, o sea, ¿por qué traes armas, pendejo? O sea, también eso así como que
¿no? Pero sí había otras eventualidades. O sea, por ejemplo, yo alguna vez me teñí el cabello de verde o de rosa o de rojo. Y pues sí, los microbuseros no te subían, los taxis menos. Aquí en Plaza Satélite, pues sí, los tiras te sacaban, ¿no? Porque era así como, pues sí, era como, pues eras un delincuente, o sea, sí me tocó todavía. Me acuerdo perfecto que en algunos de estos viajes así que hicimos a estos lugares, pues sí te encontrabas a los grupos, a la Lupita, a las víctimas, y no eran bien vistos, o sea, no eran así como bien vistos por nadie, ¿no? En estos lugares. Y bueno, todo lo contrario, alguna vez cuando fue todo este rollo de la Legión Pelona de la Casta, pues también me rapé el cabello y usábamos gabardinas y pues los tiras eran gandallas, o sea, alguna vez así también, pues caminando en un puente así, ya para llegar a casa, a mi querido amigo Panda, donde quiera que se encuentre, y a mí nos detuvieron unos tiras solo por estar pelones, o sea, solo por ser parte de la Legión Pelona de la Casta. Nos treparon a la patrulla y lo que más me dolió es que nos quitaron nuestros cigarros, los hijos de la chingada, ¿no? O sea, así como que en aquel tiempo, pues bueno, o sea, no estaban tan caros como ahora los tabaquines, pero pues eran nuestros, ¿no? O sea, como que sí era como, pues, oye, pues ¿por qué me los quitas nomás por estar pelón? Y bueno, pues esperemos de verdad que pues estas cosas pues ya se eviten. O sea, sí sigue siendo una constante. Me acuerdo también otra anécdota así medio, pues de esas que sí son como muy impresionantes. En el Hard Rock, en aquel tiempo que estaba el Hard Rock, alguna vez Sharon y yo fuimos a ver a los Tex-Tex y era... evidentemente, pues esos lugares pues se partía, ¿no? El género, o sea, obviamente pues, se notaba que había chicos que pues iban como de algunas zonas y otros que pues la neta iban de otras zonas. Y entonces los asquerosos tiras del chorlito pues apañaban obviamente acá la banda urbana, ¿no? Y pues así a los otros, a los que llevaban ave y eso, pues ni los pelaban, ¿no? Obviamente afuera del centro cívico, o sea, sí sigue habiendo manchadez pues de los tiras y bueno, pues esperemos que ya se vaya bajando, que obviamente todo esto que está pasando desde el lado del gobierno pues no nos afecte ya en la realidad, ¿no? O sea, en la realidad de de esta estigmatización que, bueno, pues parece mentira que en pleno siglo XXI sigamos hablando de esta estigmatización que hay hacia el rock mexicano. Yo soy Rafa Martínez, del otro lado está Alberto Hernández, allá de amarillo está Sharon Yandet, y bueno, pues recuerden dar like, suscríbanse y bueno, pues comenten todo lo que a ustedes les pasó en estos toquines de rock and roll mexicano, todo lo que vivieron. Y bueno, pues estas son buenas anécdotas de Rock 111 con Rafa Martínez. Vámonos.